Buenas noches a todas y a todos. A continuación informamos los avances de la carretera Macuspana-Escárcega. Adelante. Es una carretera que se está ampliando de A2 a A4, es decir, de 2 carriles a 4 carriles. Son 250 kilómetros, la inversión son 21,000 millones de pesos. 2025 se iniciaron 16 kilómetros. Estamos construyendo tramos operativos que en cada fase que estamos construyendo por año, en este caso son 14 kilómetros, 12 kilómetros en Tabasco y 4 kilómetros en Escárcega, en Campeche. Adelante. 2026 van a ser 14 kilómetros. Adelante. 2027, 27 kilómetros. Adelante. 2028, 50. Adelante. 2029, 54. Adelante. Y en 2030, los 88 restantes. Como mencionaba, estamos construyendo tramos operativos. Es una carretera compleja por el tipo de suelo. Son taludes importantes, ya ahorita el subsecretario explicará los retos que implica, los volúmenes de material que se está requiriendo y las especificaciones. Adelante con la siguiente. El avance al día de hoy es 80%. Como pudieron ver, ya una buena parte ya tiene asfalto, ya tiene la última capa. Aquí es importante mencionar que se tuvo que aprovechar el tramo que existía para desviar. Primero tuvimos que construir tramo nuevo, después regresar al tramo viejo, reconstruirlo, en algunos casos hasta demoler el puente que existía y hacer el nuevo, porque ya es con especificaciones de periodos de retorno de 1000 años, y posteriormente volvemos a abrir. Entonces eso ha implicado estar moviéndonos de un lado hacia otro, pero vamos bien, va a estar a mediados de diciembre concluida. Y pues está avanzando. Y a continuación le cedo la palabra al subsecretario, que va a explicar el tipo de estructura que no es común para en general las carreteras que hacemos, sino es especial para este caso, que tiene que ver con romper la capilaridad, estar diseñada para aguantar grandes cantidades de lluvia, de humedad, y cedo la palabra. Gracias, secretario. Con su permiso, presidenta. La siguiente. Como comentó el secretario, este año nos tocó hacer 12 kilómetros en la parte de Tabasco y 4 kilómetros en Campeche. La estructura de pavimento se conforma de lo siguiente. Primero se abre la excavación en caja. Tenemos, dado las condiciones de humedad de agua que tenemos muy superficiales, tenemos que meter un pedraplén con rocas de 50 centímetros o más de diámetro. Esto nos llevó un metro y medio. Luego metemos roca ya de menor cantidad, de entre 10 y 30 centímetros, otros 50 centímetros, y después construimos un terraplén variable. Entre lo que es el pedraplén y el terraplén, metemos una geotextil para romper capilaridad y una geomalla. Y con eso garantizamos que no suba el agua a las capas superiores. Después, este terraplén es variable. Hemos llegado a tener hasta más de 3 metros de espesor de este terraplén. Luego viene la capa subyacente, que es de 70 centímetros, la subrasante de 30, una base hidráulica de 30 centímetros también, una base asfáltica que es en algunos tramos que pasaron, que ya se tiene, y casi la mitad del tramo ya se tiene la carpeta asfáltica. Posterior a la carpeta se pone un sello, un riego de sello, que es el que protege la carpeta, y este tipo de sellos duran entre 4 a 6 años, y cuando se va, nuevamente se vuelve a colocar para garantizar que la carpeta, toda la estructura del pavimento nos dure mucho tiempo. Pues si cambiamos esta superficie, que es puro mantenimiento preventivo, podemos tener la garantizada que toda la estructura se va a conservar por mucho tiempo. Pero además, lo importante de esta capa es que si no hubiera mantenimiento, pues bueno, en lo que se va la capa, que son 5 o 6 años, más lo que dura la carpeta, podemos tener
en buen estado más de 10 años la estructura del pavimento. Ahora bien, aquí aprovecho para comentar que en algunos tramos nos encontramos unas fallas del terreno donde tuvo menor capacidad el terreno y se nos formaron unas grietas en esta parte, y el procedimiento para corregirlo fue vaciar toda la caja, que en algunos casos nos fuimos todavía por abajo, y colocar poliestireno de alta densidad, 8 o 9 kilogramos por metro cúbico, para disminuir las cargas, el peso, y ya después ya pusimos la estructura del pavimento. Ahorita vamos a ver una imagen. La siguiente. Esta es una foto del antes, cómo estaba, y ya el después, ya en esta zona, en la primera zona, que es el tramo de la empresa ALZ, ya se tiene los dos cuerpos, y estamos formando un camelloncito. La siguiente. Esta es la zona de la falla, la primera que nos encontramos. Una fue de 100 metros y otra de 200, y lo que hicimos fue vaciar todo este material hasta donde nos encontramos la grieta, y todo ese material se sustituyó con placas de poliestireno, y ya después se formó la estructura del pavimento, de tal suerte que ahora ya está lista para meterla, ya se está poniendo la capa de la estructura del pavimento, y se está revistiendo todos los taludes para que no penetre agua. Y con esto garantizamos que esta falla, esta grieta, se vuelva a presentar. La siguiente. Esta es la otra falla que tuvimos con el mismo procedimiento similar, se vació todo. Aquí se ve todo el poliestireno, y ya ahorita está en estas condiciones, de tal suerte que pues vamos a ir terminando por tramos. Los primeros 4 kilómetros los estaremos terminando el 30 de noviembre, y los siguientes tramos entre la segunda y máximo la tercera semana de diciembre. Y con eso quedan concluidos estos 12 kilómetros en el tramo de Tabasco, y los 4 kilómetros de Escárcega estaríamos terminando en la primera quincena de enero. ¿Y es cuánto, presidente? Sí, lo que vimos en realidad no es una falla geológica, es falta de capacidad del terreno. Entonces, cuando se empezó a construir con el diseño original, se desplazó el terreno y generó unos bufamientos. Eso lo que obliga es a tener aligerado la estructura que tenemos, que a veces hablamos de 7 metros de altura, y eso llevó a que pongamos poliestireno. Entonces, queríamos mostrar, porque sí es complejo construir en esta zona con este tipo de suelo, y además con diseños ya de periodos de retorno de lluvias de 1000 años. Estamos ampliando las secciones de los puentes, por eso también se tuvo que demoler un puente, ahorita se están construyendo 2, para ampliar la sección, elevar 2 metros de altura, y con eso asegurar que entre lluvias torrenciales no tengamos afectaciones. Y vamos a presentar un video. Estamos haciendo una carretera que era una demanda histórica, la de Macuspana Escárcega. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, trabaja en la modernización de la carretera Macuspana-Escárcega. Este proyecto de 250 kilómetros a 4 carriles es un tramo que atraviesa los estados de Tabasco, Campeche y Chiapas. Con esta ampliación, se reducirán los tiempos de traslado, además detonará el desarrollo social y la conectividad regional. Gracias también porque genera así empleos hacia las comunidades cercanas y ayuda también al comercio local. Se estima que la obra beneficiará a más de 760,000 personas. Además de mejorar la conectividad, este proyecto generará más de 34,000 empleos. Desde el Gobierno de México seguiremos trabajando para llevar bienestar a todos los rincones del país. Ese es nuestro compromiso. Muy agradecida por el trabajo que nos dan. Aquí estamos en la ampliación de la carretera. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
Muy buenas tardes, noche, Presidenta. Gracias. Nuevamente bienvenida a Tabasco. La verdad que pues agradecerles toda la solidaridad que ha tenido con Tabasco, con las tabasqueñas y los tabasqueños. Esta era pues una obra importantísima para nuestro estado porque nos comunica con la península de Yucatán. Porque la única vía que teníamos más transitada era hacia frontera Ciudad del Carmen. Entonces se congestiona el tráfico mucho, tiene mucha densidad vehicular y esta nos va a permitir, ¿no?, en menor tiempo poder comunicar y poder también llevar la producción del estado hacia la península. Entonces, pues agradecerles, ¿no? Muchas gracias por considerar a nuestro estado y que sepa que pues Tabasco aquí le quiere, se le aprecia y amor con amor se paga, ¿no? Muchas gracias, presidente. Bueno, agradezco a los medios que nos acompañan desde ayer y esta mañana. Ayer estuvimos en Campeche anunciando 2 obras muy importantes de agua potable, una para la ciudad de Campeche y otra para terminar una obra que había iniciado el presidente López Obrador en Xpujil. Después presentamos el Plan Campeche, que son apoyos a productores para producir más arroz, más leche y más carne. Estuvimos más tarde en el hospital de Ciudad del Carmen, del IMSS, que ya se va a inaugurar en alrededor de un mes, un hospital para las mujeres y para las niñas y los niños. Hoy en la mañana estuvimos entregando apoyos a las mujeres en Palizada, también en Campeche. Hace un momento estuvimos entregando becas para todos los jóvenes de preparatoria, las becas Benito Juárez, y anunciando la construcción de una nueva universidad, Rosario Castellanos, y ahora aquí en esta obra en el estado de Tabasco. Esta carretera, le pregunté a Javier cuando ganó la elección, ¿cuál es la obra más importante para Tabasco? Me dijo, son muchísimas, pero una que es fundamental para la comunicación de Tabasco hacia el centro del país y hacia la península, pues es esta, la de Macuspana-Escárcega, que comunica, como bien se mencionó, Tabasco, una partecita de Chiapas y Campeche, y comunica hacia la península de Yucatán. Es una carretera muy importante para la comunicación de toda la península. Jesús dijo que la íbamos a terminar en 6 años, no, en realidad la vamos a terminar en 3 años. Es un esquema de financiamiento que nos va a ayudar mucho para avanzar en todas las carreteras, que estamos trabajando con Secretaría de Hacienda y que ya muy pronto lo vamos a presentar. Así que esperemos que hacia finales del 27, en el 28, esté lista ya la carretera para beneficio de todas y todos los tabasqueños. Quiero aprovechar para felicitar a Javier el gran trabajo que está haciendo al frente de su estado, al frente de Tabasco. Hizo una reorganización del presupuesto y hoy hay enormes programas de bienestar para el beneficio de Tabasco, apoyo al campo, apoyo a la ganadería, apoyo a la pesca y también obras de infraestructura. Mañana vamos al Hospital de Cárdenas, que ya también hemos dado recursos para poderlo terminar, y cerramos con... ¿Mañana qué vamos a cerrar? Festival de chocolate. Ah, con la planta del chocolate del bienestar, para poder garantizar la producción de cacao a buen precio a todas y todos los productores. Pues esta es la información, muchas gracias por su compañía. Manifestamos nuevamente la importancia de garantizar la paz en nuestro país. No estamos de acuerdo con las acciones violentas que se generaron hoy en la Ciudad de México. En esta manifestación condenamos y reprobamos la violencia. La única manera de garantizar todos los derechos es garantizando la paz.
Entonces condenamos todos los actos de violencia que se dieron hoy en la ciudad y ya dio información el gobierno de la Ciudad de México y estamos pendientes para seguir informando. Ya el lunes en la mañanera podemos hablar más de este tema. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias a las empresas. Quiero agradecer en particular a la empresa Marxa de Agua Blanca, porque nos ayudaron mucho para abrir todos los caminos de Veracruz. Muchísimas gracias por su apoyo, por su solidaridad, por su entrega. Muchas, muchas gracias. Y a todas las empresas que están trabajando aquí. Gracias.